A modo de replanteo de una mirada y conceptos obtenidos a lo largo de la historia, generando una ruptura de la misma como verdad absoluta, se puede empezar a ver a través del relato de Ramón Gutiérrez significativos y nuevos enfoques que pondrán en juego la interpretación cultural del barroco americano. Este quiebre comenzó desde el primer Congreso de Roma en 1980, donde a través de evidencias sustanciales y diversos ensayos fueron generándose nuevas e importantes perspectivas que derribaron un poco el relato eurocentrista, en calificar como frágil el intento americano de tener cierta autonomía, pero con parámetros europeos. Esta apuesta de reflexión denota fácilmente la diferencia contextual de lineamientos culturales, desdibujando el carácter dominante entre uno y otro. Por otro lado, se crea un equilibrio en estas manifestaciones que generan un matiz de rasgos peculiares, interpretando una diversidad de barrocos. Es por esto que desde América se requiere la oportunidad del espacio ocupado sin hechos que explicaran la realidad con historias provenientes de otras áreas. Hasta hoy podemos recalcar este pedido contando con la posibilidad de entendernos contextualmente con el espíritu del tiempo, pero también con el espíritu del lugar, ya que el concepto no es simplemente el impuesto, sino en consecuencia de este con una interacción cultural propiamente americana. Ramón Gutiérrez expone los procesos del cambio con el concepto de integración cultural y religiosa, donde los europeos recién llegados comienzan con un diálogo y una receptividad hacia los rituales y acciones religiosas de los nativos, generando, según el autor, una confluencia de los modos operativos. Los conquistadores, luego de relacionarse con estas poblaciones, van a sorprenderse, dándose cuenta de las coincidencias en sus formas o costumbres de carácter religioso. A diferencia de los conquistadores, los americanos lo hacían en sus llamadas zapachetas, que no eran más que los puntos de encuentro o recordatorio de los caminos santos para llevar a cabo sus rituales de procesión. Este proceso podría abordarse también señalando las fachadas retablo, característica clásica de esta nueva integración y cambio, en donde vamos a encontrar la expresión y proyección del culto de los indígenas, mediante representaciones de sus dioses, frutos, entre otros, y en cómo se transmiten estas cosas desde el interior hacia la fachada, logrando transformar a su vez las iglesias en un hito. Es así como se dieron cuenta de que no estaban enfrente de una sociedad aislada, sino que tenían una organización, creencias, costumbres e historia. Por otra parte, el autor señala la participación como forma de persistencia, ya que los indígenas, mestizos o mulatos encontraron o vieron la oportunidad con el tiempo de formar parte de esta nueva sociedad, debido a que los españoles comenzaron a tomar otra postura de vida. Comenzaron a abandonar el oficio artesanal, el vivir de las manos, para encargarse de ocupar funciones públicas. Es ahí, en ese trabajo de manos, donde encontramos a los nuevos constructores, reparadores y las personas que iban a llevar a cabo los trabajos técnicos. Este trabajo no era meramente individual, y los llevaba a generar una articulación entre un grupo familiar y el oficio. Fueron así como se formaron los grupos étnicos y profesionales, tales como lo fueron los gremios artesanales y las cofradías religiosas. Pertenecer a estos grupos era la posibilidad de conseguir protagonismo en la vida colonial urbana. Dentro de estos vamos a encontrar diferentes organizaciones escalafonarias, articulación, división de tareas y también auxilio en el caso de emergencias. Primero en lo más alto, la República de los Españoles. Luego, un eslabón más abajo, encontramos las etnias, los gremios y las cofradías, llamada República de los Indios. Y por último, las periferias, donde se encuentran los indígenas. Era una sociedad donde claramente se mantuvieron las jerarquías. Así llegamos al último proceso expuesto por Gutiérrez, el que habla de la resistencia y la persistencia indígena, poniendo de manifiesto a la memoria que era beneficiada por la transmisión oral de generación en generación, permitiendo de alguna manera mantener vivas las costumbres, rituales, tradiciones, símbolos y otros. Como podríamos hablar de lo ocurrido en Cajamarca, Perú, en el siglo XVII, donde los españoles habían construido una plaza con su catedral y diferentes iglesias, formando así su propia ruta del procesional. Sin embargo, esto fue rechazado por los indígenas,
Ellos siguieron su propio trayecto detrás de la catedral, recuperando su espacio original. Esto es el barroco americano, y como bien nombra el autor, parte son las persistencias y las adaptaciones, es decir, la búsqueda del camino apropiado. Entendemos que no estamos hablando de un solo barroco europeo, trasladado hacia América, ya que, si bien llega, sufre muchos cambios transicionales, por los cuales fueron sometidos por la influencia prehispánica. Es tomado, pero se sabe que no son de las mejores formas. Inculcar otros pensamientos conlleva a unos hechos de resistencia y persistencia local, lo cual nos referimos a descendencia de siglos de vida, porque nos situamos en otra cultura en sí, es otro contexto, es otro lugar y otra manera de vida. Ramón Gutiérrez nos dice: lo americano despeja al enemigo, ya que este no podría ser un inexistente protestantismo contestatario, sino el desafío de la continuidad y profundización de una conquista espiritual de sociedades gentiles. Lo que se busca en América es dar un mensaje religioso, toma como factor clave el espiritualismo. La Iglesia Católica es muy importante en este estilo. La iconografía juega un papel fundamental. Ramón dice: la profundización de la evangelización, utilizando para ello los nuevos instrumentos de persuasión. Aunque podemos comprender que para estas culturas todo es sagrado y tendrán varias cosas en común, que es que son totalmente reconocibles en cada religión. No es lo mismo la arquitectura barroca americana en Perú que la de México. Cada una de ellas tiene sus características, ya sea por su cultura y creencias. Vamos a detenernos para ejemplificar con esta obra. Vemos que las iglesias son testimonios de la superposición de dos culturas. Las construcciones son situadas en una sociedad multiétnica con mucha descendencia incaica. La construcción frente a la plaza es común del barroco, pero es llevada a que en el entorno sucedan organizaciones llevadas a tradicionales fiestas de creencias católicas y a su vez regionales. A pesar de las diferencias de los dos puntos prehispánicos y católicos, la unión de ellos se basa en la integración de las piezas del sitio llevadas a un hecho católico. También la integración de ambas religiones es notoria tras ornamentaciones, divinidades asociadas a un fin de asociación cultural. Ramón Gutiérrez nos dice: los americanos recurren a la arquitectura apropiada, aquella que es propia y que dominan, aquella que es adecuada a sus circunstancias y aquellas que se apropian de espacios, formas y conceptos que son pertinentes para dar adecuadas respuestas a sus requerimientos materiales y espirituales. Nuestro barroco tendrá siempre componentes europeos, pero jamás podrá explicarse excluyente a por ellos, pues responde a otros contextos sociales y culturales. La arquitectura cambia cuando se transforma en escenario de la fiesta colectiva. De esta forma, podemos interpretar lo leído y saber que se trajo a América una idea de religión nueva, pero que nunca se puede tomar tal cual, ya que esta cultura aborigen siempre le pondrá su marca, su impronta.